Y adoramos a su nombre, iglesia. Vamos a cantar una alabanza, amén. Estoy un poco nervioso. Siento que es la primera vez que voy a predicar. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Si se la saben, pueden cantarla conmigo, amén. ¿Cómo escalar cuando no hay fuerzas para seguir? ¿Y cómo llegar cuando no existe solución y hay un silencio en medio de mi alrededor? En desesperación muchas veces busqué a alguien que me ayudara, pero no había nadie alrededor. Pero tú hablaste y yo caminé, tú me dijiste que yo llegaré, pero tú hablaste, en ti confiaré, aunque a lo contrario
estás aquí en esta tarde, alma mía, alaba a Dios. Porque Dios depositó una palabra en tu vida y es por hoy que tú estás aquí en esta tarde. Es por hoy que tú le sirves a Dios. Por esa palabra que Él declaró para ti, mi alma alaba a Dios. Él me cogió de lo mío y me lo preciado para avergonzar a aquellos que te creen sabios. Él me cogió del lago cenagoso, amén, para decirle que hay un Cristo que vive, que hay un Cristo que sana, que hay un Cristo que liberta, hay un Cristo que rompe, amén, toda ligadura. Cuando estaba yo atado, mi alma alaba a Dios, Cristo llegó a mi vida. Cuando estaba sin fe y sin esperanza, Cristo llegó a mi vida. Cuando las cargas estaban fuertes, Cristo llegó a mi vida y me cambió. Mi alma alaba a Dios. No voy a ser muy extenso. Me encanta esa alabanza, alma mía, alaba a Dios, porque por esa palabra que Dios depositó en mi vida es por Él que yo estoy aquí. Wow, me siento como si fuera la primera vez. Gloria al nombre del Señor. Así que vamos a buscar la palabra en Hechos capítulo 9 y vamos a considerar, mi alma alaba a Dios. Voy a usar esto como referencia a lo que quiero traer en esta hermosa tarde. We read the word of Acts. Let's all stand to our feet for the word of the Lord. Praise the Lord Jesus. Hechos capítulo 9 Acts chapter 9. y vamos a estar leyendo desde el 1 al 4 And we're going to be considering from verse 1. to 4. Amen. Amén, todos lo tienen. Everyone has it? Amén, gloria a Dios. Vamos a esperar, amén, por aquellos que todavía no lo tienen. We're going to wait for those who don't have it yet. Hechos capítulo 9, Acts chapter 9, versículo del 1 al 4. verse 1 to 4. Mi alma alaba al que vive. Y adoramos a Jesús. Bendito Dios. Amén. Aleluya. Amen. La palabra del Señor va a ser leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. Qué poquito. Y del Espíritu Santo. Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de la luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Repito ese versículo 4. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? La pastora me lleva en oración. Amén. Padre Santo y Padre bueno, Dios de gloria, Dios de poder, Dios de infinito amor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, y te damos gracias por el que va a exponer tu palabra. Padre amado, yo te pido, Jehová, por nuestro hermano Luis, Señor, Padre, úsalo conforme a tu voluntad, que la palabra que tú diste sea vigente en su vida, sea activada los dones del Espíritu, Dios mío, Señor. Padre, úsala conforme a tu voluntad, úsalo en gran manera, Padre amado, para tu gloria. Señor Jesús, yo te pido que tú ates a todos los huestes espirituales de maldad en las regiones. Señor, que todo aquello que trate de combatir, que trate de robar, que trate, Jehová, Dios mío, de ser obstáculos, Jehová, tú lo ates, Jehová, en el nombre de Jesús. Padre amado, que esa palabra salga como fuego, que salga como espada de doble filo, Jehová, que penetre hasta el tuétano, el que oye, el que está aquí presente, al que oye en las redes, Jehová. Usa tu siervo, Dios, como tú has hablado. Dios mío, que ibas a hacerlo. Dios, te esperamos en tu gloria, esperamos en tu majestad, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, iglesia. You may have Préstame a unos seat. minutos. I want you Gloria to sea el nombre del just give me a Señor. couple of minutes. Y voy a estar predicando bajo el tema: la fe tiene enemigos. And I'm going to start preaching with the faith La has fe enemies. tiene enemigos. Dile que está a tu Faith lado. has enemies. Dile que está a tu lado. Tell the person next to you. Cuidado con los enemigos. Watch your enemy. Dile, cuidado con los enemigos. Watch it Díselo. with your enemies. ¿Por qué la fe tiene enemigos? Why does faith have enemies?
La fe se define en la Biblia It defines in the Bible ¿verdad? Con confianza en lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. with waiting upon those things that you don't see, but you are sure of the things that you're waiting for. Cuando hablamos de enemigos, hablamos de un llamado Satanás, el adversario. When we talk about an enemy, we speak about Satan, the enemy, the adversary. Tengo que acostumbrarme a que me traduzca. I have to get used to the translation, Gloria sea el nombre del Señor. interpretation. ¿Y qué es el enemigo? What is the enemy? La palabra griega The word Greek, se dice error. eso mismo. Se refiere a alguien que tiene enemistad It refers to someone that has enemies. y se utiliza para describir a Satanás como el principal enemigo de Dios. And it describes the person that is the enemy of the Lord, which is Satan. Por eso es que la fe tiene enemigos. That's why faith has enemies. ¿Por qué tú estás aquí? Why are you here? Por la fe. Because of faith. Por creer en la palabra de Dios. Because you believe in the word of God. Por lo tanto te constituyes Therefore you are considered enemigo de Satanás. enemy of the Lord. Entonces Enemy él, of the devil, sorry. entonces And then él va a tratar he's gonna try de que tú no alcances that you don't reach la vida eterna. the life and eternity. Primera de Juan capítulo 5, 1st of John chapter 5 verso 4, verse 4, dice: it says, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. those that have been born of God will conquer the world. Esta es la victoria que vence al mundo. This is the victory that conquers the ¿Cuál world, es? which is Nuestra fe. our faith. Hay varios ejemplos bíblicos, amén, la palabra, There's certain biblical verses in the word amén, que nos habla acerca de lo que es la fe. that speak about what is faith. La fe tiene una acción The faith has action. y la fe no es solamente una creencia pasiva, It's not a belief. sino que también implica la acción y la confianza en algo que se cree. It also applies to something that you believe in. and La you believe. Biblia, hay muchos versículos There's a lot of verses que mencionan that mention it. los enemigos de la fe. Our enemy of faith. Uno de ellos es el mundo, One of them is the world, otro es la carne, the flesh, otro es el diablo, the devil, el otro es el afán, the being fanatic, el otro es el temor, the fear, la otra es la duda doubt, y el último el razonamiento humano. and our human rationale. Esos enemigos de la fe Those are the enemies of the faith. son los que hoy en día atacan la iglesia. That's what attacks the church today. El primero que quiero mencionar, iglesia, The first I want to mention to you, es sobre el mundo. the world. Primera de Juan 2:15 dice: 1st of John 2:15 no says, améis al do mundo not love the world ni las cosas que están en el mundo. or those things that are in the world. Eso no quiere decir That means que no podemos imitar las cosas del you mundo, can't imitate the world. que no podemos seguir a los que están en el You mundo, can't follow those that are que in the ellos world. nos sigan a nosotros, Let them iglesia, follow us. porque nosotros somos los que tenemos la fe, We are the ones who have nosotros faith. somos los que tenemos la verdad. We have the truth. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? How many can praise the Lord? ¿Cuántos pueden adorar a How Dios? many can praise the Lord? El próximo punto es la carne. The next point is the flesh. El cuerpo es el mayor enemigo Our body is the worst de la enemy fe. of the faith. En Gálatas capítulo 5, In Galatians chapter 5, versículo del 16 al 26, verse 16, se dice que el deseo de la carne es contra el that espíritu the desires of the flesh is y el del espíritu opposite es of the contra la spirit, carne. and those of the spirit is Eso of the quiere flesh. decir que se oponen entre sí, That means that they are opposite llevan of each una other. pelea constante. They're constantly fighting A each other. muchos le ha pasado aquí. A lot of people have A gone mí through me ha this. pasado. It's happened to me. Llega ese desánimo en mi vida, My flesh quiere invadir mi it territorio. wants to invade Y my no me deja territory. levantarme, varón. It doesn't let me get up. Cuando quiero predicar no When me I deja. want to preach, it doesn't allow me. Porque la carne se levanta Because the flesh lifts up cuando dejamos de orar a Dios. when we stop praying. La carne se The levanta flesh lifts up cuando dejamos de ayunar. when we stop La carne se the levanta flesh lifts up cuando dejamos de escudriñar la when we stop escritura. reading the word of Por God. esa razón, That's the reason el enemigo se opone that the enemy a través de la carne. through your flesh. Yo no sé si ustedes están I'm entendiendo, not iglesia. sure if you understand. Mi alma alaba a Dios, pero la fe que tú cargas tiene enemigos. The faith that you Por have. eso es que cuando entramos aquí, That's why when you come in this muchas place, veces llegamos cargados. you come in here with Y burden. no es solamente porque estamos cargados, Not only because you sino have es burdens. que el enemigo de tu fe The enemy of your se faith. ve. Yo no sé, tú tienes que identificar en esta You tarde have to identify cuál es el enemigo que tú tienes. who Gracias, is papá. that enemy.
¿Cuál es el enemigo que tú estás peleando Who's the diariamente? enemy that you're fighting daily? Anda, Rey de Gloria. Come on. Hallelujah. Adora a la iglesia. Yo no quiero Come on, predicar pray, solo. pray, come on. Pero yo no sé, amén, cuál es el enemigo que está, amén, estorbando tu fe. I'm not sure what El is the enemigo enemy que no te deja that's disturbing your levantarte. faith, that doesn't Ese let you enemigo rise que no up. te deja, amén, llegar aquí a la iglesia. Y no solamente eso, sino hacer la voluntad de To Dios. do the will of God. Entonces la carne lleva un momento dado The flesh is a point in en la time cual nos sentimos, amén, que estamos en una lucha constante. when you're in a Y continuous esa battle. lucha constante, amén, no nos deja caminar más adelante. Doesn't allow you to move forward, No nos dejan ver las cosas del Espíritu. to see the things of the Spirit. Por eso es que no, por eso es que habemos, ¿verdad? Mucha gente que estamos ciegos espiritualmente. That's why some of us are Y es blind porque, spiritually, amén, no estamos conectados con el Espíritu because we're Santo, not connected with the Holy Spirit. sino que estamos conectados con la carne. We're connected to the flesh. Me voy a salir de ahí. Come on, no. Hallelujah. Poderoso sea el nombre del Señor. Entonces se puede manifestar el diablo, amén, en su casa y nadie lo ve. The devil manifests in your home and nobody sees him. ¿Por qué? Why? Porque tiene los ojos ciegos. Because your eyes are blind. Porque no está viendo las cosas del You're not Espíritu. seeing the things of the Así Spirit. que tenemos que examinarnos. We have to examine ¿Cómo es ourselves. que está nuestra fe? How is our faith? Muchas veces hemos hablado de la fe. We've spoken about the faith. Y la fe es la certeza de lo que se espera. And faith is the things that we wait for. La convicción de lo que no se ve. The conviction of the things that we don't see. Hay un punto There's a point llamado el diablo. called the devil. Mucha gente no hablan de él. You don't like to speak about him. ¿Por qué? Why? Mi pregunta me la hago. I ask myself. La palabra diablo, amén, proviene del griego diabolos y se refiere a un acusador o un calumniador. And the word devil in Greek means an So, ese accuser. enemigo quiere decir que nos va a calumniar. That enemy means that the devil's Nos va a acusar por nuestros he's actos. gonna accuse us for our actions. Mientras yo estaba orando en mi casa, While I was praying en mi cámara secreta, in my secret place, aprovechaba que Lely estaba I durmiendo. was taking advantage that she was sleeping, that the baby was sleeping. Cogí y me metí en mi rinconcito. I got in my little corner. ¿Cuántos tienen rinconcito? How en many su have casa? the little corners in their homes? Nadie tiene rinconcito en su Nobody casa. has it? Come on, No me come on. asusta, hermano. Don't scare me, brother. Poderoso Dios, yo he escuchado a veces que Lidia lo habla. I hear that Lydia has Mi one. alma alaba al que vive, pero yo en mi rinconcito, In my little corner, yo le decía a Dios, I would tell God, ¿cuáles enemigos what enemy son los que están hoy en día afectando la iglesia? are today that are operating today in the church? Y me dijo estas palabras: And God told me these words. el mundo, The world, la carne, the flesh, el mismo diablo, the enemy himself, el afán, the being a fanatic, el temor, the fear, la duda. the doubt. Y comenzó a expresarme muchas cosas. And he started expressing things. Y yo decía, Dios mío, And I was saying, oh my God, ¿cómo yo voy a predicar esta palabra? how am I going to preach this word? ¿Cómo yo voy a predicar esta palabra? How can I get this word out? Porque muchas veces Because a lot of times, el temor llega a mi the vida. fear comes in my life. La duda llega a mi The vida. doubt comes in my life. ¿Cómo yo voy a predicar esta How am palabra? I going to speak this word? Y mientras estaba hablando con Dios, While I was aleluya, speaking to the Lord, oh Jesus, come Él on. me decía, el temor no viene de mí. He says, fear does not come of me. La duda no viene de mí. Doubt does not come from me. Así que no sé cómo tú la adquiriste. I'm not sure how you Ese obtain era it. Dios hablándome en mi This is espíritu. ¿verdad? God speaking to my spirit. Y yo decía, Dios mío, And I would say, God, verdaderamente, truthfully, la fe tiene enemigos. the faith has enemies. Y yo te traigo esta palabra, iglesia, And I bring you this word, church, porque yo la estoy viviendo, because I'm living it. porque yo la viví. Because I've lived it. Muchas veces llegan esas dudas a nuestra vida. A lot of times doubt comes Muchas to our veces llega lives. ese diablo a querernos a hacernos la guerra, Satan comes to make a que no war. nos deja movernos un paso más al He frente. doesn't allow us to move Y forward. mientras que uno está, ¿verdad?, haciendo la voluntad de Dios, While you're doing the will of el God, diablo, ¿verdad?, comienza a trabajar en tu the vida. devil comes and works in your life. Pone barreras en el He medio, puts barriers in pone your life, obstáculos ahí en el camino. obstacles in your way. Entonces tú no los ves You don't see them porque no estás caminando con la because fe. you're not walking in the Tú no faith. lo ves You don't see him porque tú no estás poniendo la fe en acción. because you're not putting faith in Cuando action. nosotros ponemos la fe en acción, When we put faith in tú le
le dices a la duda, You muévete, say, move. y se mueve. Doubt, Tú move. le dices amén al temor, You muévete, tell fear, move. y se mueve. And it'll move. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Hallelujah. Praise the Lord. Regálame unos minutitos, ya Oh, estoy terminando. Jesus. no te preocupes. Hallelujah. El otro punto, ¿verdad? Es el afán. The next point is being fanatic. Jesús dijo, Jesus said, no os afanéis. do not be fanatics. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Look first, seek first the kingdom of God. Y luego las otras cosas vendrán por añadidura. And all those other things will come. No nos afanemos por el día de mañana, iglesia. Don't get fanatic. Vive el Don't día a worry the day día. of tomorrow. Don't worry about the day of tomorrow. Cuando nosotros nos afanamos, Live day by day, because when you're worried, mantenemos atrás la fe. we push back faith. Mi alma alaba a Dios. Come on, come on. Y el afán es enemigo de la fe. And being warriors is the enemy of faith. Para vencer al enemigo To be a conqueror of the es enemy, necesario tener determinación. you must have determination. Debes saber quién es tu You enemigo. have to know who your enemy is. Crees en la palabra de Dios que es para ti. You believe in the word that is for you. Aférrate a las promesas de la palabra Grasp on the word of God y no te rindas. and do not surrender. Yo hablé de la duda y del temor. I talked about doubt and fear. Jesús dijo, Jesus said, ¿por qué temáis, hombre de poca fe? why are you fearing? Mateo 8 del 23 al 26. Cuando Jesús calma la tempestad. When Jesus calms the storm, En ese momento in that time, me llamó la atención it called to my attention porque Jesús estaba durmiendo en la because barca. Jesus was sleeping in the boat. Y las olas estaban azotando la And the barca. waves were hitting on the boat. ¿Qué sueño tan profundo tenía Jesús? It must have been a deep sleep. He Que was no in. escuchó esas olas dándole cantazo. Yo no Jesus sé si didn't ustedes hear han the ido en un waves barco, ¿verdad? pushing against the boat. Y esas olas están azotando que And the aún waves uno se hit moja. the boat. You even get wet. Yo de camino de Puerto Rico a Culebra, When I was going from Puerto Rico to ¿cuántos se han Manila, montado en ese ferry? how many got on that ferry? Yo me mareé. I got dizzy. Pero ¿saben algo? But you know what? Tú sientes la brisa You del agua feel the breeze of the water cuando el agua está azotando esa barca. when the waves are hitting the Y tú boat. sientes la barca que se está moviendo del agua al agua. And you feel the boat Como moving si se side to fuese a side, hundir. as if it was going to sink. ¿Por qué traigo esto? Why I bring this? Porque el temor de los discípulos que tenían The fear that the disciples era had, grande. it was big. Porque las olas estaban tan fuertes Because the waves were so que strong. ellos tuvieron temor. They were fearful. Pero hay algo que me impactó. Voy a But ir a la something palabra. impacted me. I'm going to read it in the word. Mateo capítulo, vayan conmigo, iglesia. Matthew Mateo 8 del 23 al 26. chapter 8, 26 to 28. Santo, puede adorar la iglesia. Come on, let's praise the church. Puede adorarle. You can praise him. Dice la palabra en el versículo The 25. word says in chapter, Y vinieron sus discípulos y le despertaron woke him up, diciendo, saying, Señor, sálvanos, Lord, que have mercy. perecemos. We're gonna Y él die. les dijo, And he said, ¿por qué temáis, hombre de poca fe? why do you fear, man of little faith? Fue tanto el temor que ellos tenían It was so much the fear that they had que tuvieron que levantar a Jesús. that they had to wake Jesus up. Y Jesús, yo me imagino, And Jesus, I can imagine, como dice la pastora, in my movie, en My Movie, mi película, Jesús estaba soñando Jesus was dreaming con lo que iba a acontecer en what el was going futuro. to happen in the future. Pero Jesús se levantó y le dijo, ¿por qué temen? But Jesus woke up and said, why are you fearful? O sea, que no temas, iglesia. Don't fear, church. Por más fuerte que sea la Doesn't tempestad, matter how strong the por wind más is, duro que te tire el diablo, how many things, how porque hard Él the no está devil hits contento you. contigo. He's not happy with Y no es you. solamente por eso, Not only because of sino es that, por tu fe. because of your faith. Gloria sea el nombre Oh, del Señor. Jesus. Entonces llega ese momento la duda, That time, right at that moment, fear comes. donde Jesús dijo también, When Jesus said, hombre de poca fe. man of little faith. Mateo 14, verso 30. Matthew 14, verse 30. Vamos por la palabra. We're going by the word. Vive Dios. Puede adorar a la iglesia. Praise the church. Y dice, pero al ver el fuerte viento, And to see the strong winds, tuvieron miedo they were scared. y comenzaron a hundirse. And they started sinking. Dio voces diciendo, And they started yelling, Señor, sálvame. God, Jesus, save us. Al momento Jesús At that moment,
Jesus, extendiendo la mano, extending his hand, asió de él he got him. He y le reached dijo, out and said, hombre de poca fe, man of little faith, ¿por qué dudaste? why did you doubt? Ahí vemos donde Pedro That's when Peter estaba was caminando por las aguas, walking on water. Aleluya. pero antes de caminar por las aguas, But before walking on water, él le dijo, He Jesús said- le dijo, ven, Jesus said to him, come on. porque él no creía Because he didn't que believe era Jesús el que estaba caminando that, por las aguas. that it was Jesus walking on water. Ahí se activó la fe. Right there at that moment, faith was Y Pedro activated. dijo, And viendo Peter said, la historia, looking at the story, dijo, ok, pues yo voy. I'm going to go. Y cuando él iba caminando, And when he was walking, él comenzó he started walking. a hundirse. But then he started sinking. ¿Por qué? Why? Porque la tempestad también estaba fuerte. Because the winds were very strong. So, muchas veces nos vamos a hundir en el A lot of camino, times you're going to sink on the pero walk. confía en Jehová, But you have to porque confide Él in va a God. extender su mano And trust He's going to y te va a levantar, And iglesia. He's going to lift Él you va a up. extender su mano He's going to extend y His te va a hand. decir, yo estoy And aquí. He's going to say, I am Si here. tú te caes, If you fall, vuelve a levantarte. get up. No te quedes en el suelo. Do not stay on the floor. El razonamiento humano. The human rationale. Jesús dijo, Jesus said, mira, look, guardaos de la levadura de los filisteos y de los seduceos. watch of the yeast. Mateo 16, Matthew verso 6. chapter 6, verse 6. La fe podemos entenderlo Faith can be que es understood. como un arma poderosa en It's Dios. like a weapon. La Powerful. fe es un arma, amén, que va en contra del enemigo. It is a weapon that is in contrary of the enemy. Y Dios nos extendió unas armaduras. He gave us some weapons. En Efesios capítulo 6, In Ephesians chapter 6, verso del 13 al 17, verse 13 to se 17, menciona el escudo de la fe, it talks about the shield of que es faith. una de las piezas fundamentales de la armadura de It Dios. is one of the main equipments of the weapons of God. Mi alma alaba a Dios. Jesus, I praise you. Aleluya. Cuando nosotros alcanzamos nuestra fe, When we reach our faith, para nosotros alcanzar nuestra fe, to reach our faith, tenemos que, amén, implementar la búsqueda con Dios. we have to implement the seeking of the Lord. Tenemos que alimentar nuestra mente y el corazón con la palabra de Dios. We have to feed our minds and our hearts with the word Practicar of la God. oración, We have to practice servir a prayer. los demás, We have to serve others. buscar la guía del Espíritu Santo. Seek the guidance of the Holy Spirit. Porque la fe va a fortalecer Because faith is going to strengthen nuestro espíritu our spirit a través through de los mandamientos de Dios. of those commandments of the Lord. Pero ¿cómo la función de la fe But how is the function of the faith? trabaja en nosotros? It works. How does it work in us? Esa es la garantía That is the guarantee de lo que se espera. of the things that we are hoping Y aquí for. estamos esperando And who are we waiting for? al deseado de la Of nación, the one desired of the a nations, Jesucristo, Jesus Christ, el cual murió en la cruz del the one Calvario, that died for our sins. resucitó al tercer He día rose on the third day. y hoy vive a la diestra del Padre. And today he is right next to his Esperando. Father, waiting Ese momento that moment para que suene su trompeta. for the trumpet to sound. Así que asegura tu fe, iglesia. Secure your faith. No dejes que la fe, amén, de los enemigos, perdón, los enemigos que tienen la fe, aleluya, Don't allow the enemy that's going pare against your faith eso que Dios va a hacer to contigo. stop what God is going to do with you. Todavía estás a tiempo. You're still on time. Mi alma alaba a Dios. Oh, Jesus. Lo esperamos, amén, We're waiting for him. en ese momento That moment que Dios that God suene la trompeta. will sound the trumpet. ¿Estás preparado, iglesia? Are you ready, church? Esa fe está activa, iglesia. Are you ready? Is it active? Is that faith Esa active? fe, amén, la tienes activa Do you have faith active? para que tú puedas escuchar ese sonido So de you la can trompeta. hear the trumpet sound. Acuérdate que esto es por fe. Listen, this is about faith. Mi alma alaba a Dios. Hallelujah. Así que tenemos que tener cuidado. We have to be careful. Hay unos, ¿verdad?, que no están contentos con lo que tú haces. There's people that are not happy with what you're doing. Él no quiere que tú ores. The devil doesn't want you to pray. Él no quiere que tú ayunes. He doesn't want you to fast. Por eso te declara la guerra. This is why he declares the war. La Biblia dice The Bible says, en Juan 10:10, John 10:10,
El ladrón no viene sino para hurtar, The robber doesn't come just to steal, para matar to kill, y destruir and destroy las ovejas. the sheep. Pero Dios ha venido But God has come a darte vida to give you life y vida en abundancia. and life in abundance. Pero Mateo 10:36 nos habla But Matthew 3:16 que Jesús le dijo says a sus discípulos to his disciples que los enemigos del hombre serán los de su casa. that the enemy of the people will be the ones of his home. Sabemos que es la palabra y que no se puede cambiar, You know iglesia. that the word of God cannot be Pero esto es changed. para todo lugar. But this is everywhere. Esto no es solamente en nuestra casa, This is not only in our home, sino también en los trabajos, in our jobs, sino también en la in iglesia, our church, sino es donde quiera que tú estés. wherever you go. Eso quiere decir That means que todos los que te rodean, that everything that surrounds you, todos los de tu entorno, everybody around you, debemos de tener cuidado you con have esos to watch enemigos, those enemies porque no te dejan avanzar, because they're not going to allow you to advance. porque se enojan y están enojados por lo que tú cargas. They're going to get mad and be mad at what you're carrying. Hermano, esas personas Those people que no te dejan avanzar, that don't allow you to advance, muchas veces no es esa persona, it's not that person, sino el enemigo. it's the enemy. Por eso es que tienes que tener los ojos abiertos, You have to fix your eyes porque el Espíritu Santo because the Holy te Spirit va a mostrar is going to show you por dónde es que viene ese where enemigo. the enemy is coming. Porque el Espíritu Santo, mi alma alaba a Dios, es el que nos va a mostrar a nosotros It's who's gonna show us qué tipo de enemigo tú tienes. what kind of enemy you have. Así que tienes que levantar tu You iglesia. have to lift up church. No te puedes quedar en el suelo. You cannot stay on the ground. No te puedes quedar sentado en la banca, sino que te tienes que mantener activa. Te tienes que levantarte. Tienes que moverte. Tienes que accionar para que la fe tenga su acción. Tienes que pararte a la brecha. Tienes que mover esos obstáculos. Hold an obstacle. Tienes que decirle al afán, muévete. Say to Tienes que decirle al mundo, move muévete. and world. Porque si tuviese fe como un granito de mostaza, Because if you have faith like a mustard seed, le diría a ese monte, muévete, you're gonna tell that mountain move, y se movería. and that mountain will move. Pero Isaías nos deja un mensaje But claro. Isaiah shows us a message. 40, capítulo 40, verso 31. Chapter 40, verse 41. Pero los que esperan en Jehová Those who wait for the Lord tendrán nueva will fuerza. have new strength. Levantarán las alas como las águilas. They will lift up their like eagles. Correrán y no se cansarán. They will run and not get tired. Caminarán y no se They fatigarán. will walk and not get fatigued. Eso sucede That is what happens cuando tenemos la fe. when we have faith. Alaba a Dios. Glory to Jesus. Ya estoy terminando, iglesia. Amén, gloria a Dios, aleluya. Pero ¿qué daña la fe? I wanna add something. La fe de algunos se quiebra en lugar de fortalecerse. Our faith for some people it diminishes instead of getting strengthened Con el sufrimiento. because of suffering. Jesús sabía esto Jesus knew this. y lo explicó con la parábola del sembrador. And he explained it with the parable of the farmer. Algunos de los que oyen la palabra lo reciben Those that hear the word and receive it. al principio con gozo, In the beginning, it'll be with happiness, joy. pero el sufrimiento But the suffering lo hace tropezar y caer. makes them trip and fall. Por lo tanto, Therefore, la aflicción no siempre fortalece la fe. affliction doesn't always strengthen us. Pero esa es la fe la que va acompañada con el corazón. But that is the faith that goes accompanied with the heart. Porque la fe de muchos ha menguado. Because faith has diminished. Porque muchos tienen a Jesús por tardanza. We have Jesus like if it's long, it's never gonna happen. Entonces están pensando y diciendo, And we're thinking and saying, muchas veces dicen que Jesús viene, pero Jesús no ha llegado. people say Jesus is coming and he's not gonna come. He's not Él coming. dice en su palabra que vendrá como ladrón en la noche. But the Bible says he will come like a thief in the night. Quizás, amén, ahora mismo estará pensando, Maybe now you're thinking, si Cristo viene ahora, if Jesus comes now, mi
Mi alma alaba a Dios. Eso es, So praise His aleluya. name. Y dos hombres se queden porque está diciendo que se calle ya. And maybe for a couple of them are just because He's saying, no, she was shut up already. Pero quiero decirte algo. But I want to tell you something. Y adoramos, Dios. Que para que Dios se pueda mover en tu vida, That for God to move in your life, Amen. tienes que activar esa fe you have to activate faith. en que quieres recibir el Espíritu Santo. Those that want to receive the Holy Spirit, Así que no mengue más tu fe. do not diminish your faith. Yo sé que estás cansado en el camino. I know you're tired with the walk you're walking. Yo sé que estás caminando fuertemente. I know you're walking Te forcefully. adoramos, te adoramos. Yo sé que muchas veces no puedes cobrar ánimo para levantarse. Sometimes you can't get the strength to Y hoy yo te overcome. vengo a hablarte acerca de la But I fe. come to talk to you about faith. Para que tu fe no mengue. So your faith does not diminish. Para que tu fe So your faith no la tengas en poco. will not be belittled. Yo vengo a I decirte come to tell you, que la fe, the faith, aunque tenga sus enemigos, even if it has hay enemies, un Dios que pelea por ti. there's a God that fights for you. Hay un Espíritu Santo que camina There's a contigo. Holy Spirit who walks with you. Mi alma alaba a Dios. Te adoramos, Dios. Por eso la palabra, amén, habla de un hombre llamado Saulo. That's why when the word talks about a man called Saul. Saulo en el capítulo 8 de Hechos. Acts chapter 8. Saulo, amén, habla la palabra a través de lo que está sucediendo con Saulo. It speaks about this, about what was happening with Saul. Donde dice que asolaba la iglesia, It says that he would seek and look for the church. entrando a sus casas, He would go in their homes. y dice que los arrastraba a hombres y a mujeres. And the Bible says that he would drag women and men. So, ese hombre This man llamado Saulo called Saul, los entregaba a la cárcel he would take them to jail. a personas a ti como a mí, To people like you and me, creyentes de Dios, believers of God, cristianos, Christians, seguidores de la fe. seekers of the faith. Ese enemigo que tenía para aquel tiempo el pueblo de Dios The people of God had an enemy at that time, tuvo un encuentro con Dios. had an encounter with God. En Hechos capítulo 9 In Acts chapter 9, relata la conversación de Saulo the conversation with Saul says con Jesús, with Jesus, quien luego that after, se convirtió en apóstol Pablo. and he became the apostle Paul. Y por eso es la palabra que leí al principio. And that's why the word that I read before in the beginning, Voy a la palabra. I'm going to go back to the word. Saulo respirando amenaza Saul reading y threats muerte contra los discípulos del Señor. through the disciples of the Lord. Dice que mientras él iba, amén, de camino a Damasco, When he was on his way to Damascus, dice que repentinamente le rodeó un resplandor de luz, all of a sudden a light just surrounded him. que es donde leímos versículo 4 que dice, Where we read that it says, y cayendo en tierra oyó una voz que le and decía, when he fell on the ground, he heard a voice that Saulo, said, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, why are you following me? ¿Qué te quiero decir con Why eso, am I iglesia? saying this with this church? Que Saulo, aunque era perseguidor de la iglesia, Even though Saul was a seeker of the church, hacían muchos que se van a levantar en contra de ti. there's a lot of people who are going to rise Van a ver against you. Saulos y Saulas So they're going to be Saul que te van a declarar la guerra, that are going to declare the que no war. van a querer que tú te levantes. They're not going to want you to get up. Yo no sé si tú estás entendiendo, iglesia, I don't know if you understand in church. pero así hay muchos que se levantan en contra de ti. There's a lot of people rising up against you. Que cuando tú estás haciendo When you're doing la voluntad de Dios, the will of se God, enojan contigo, they get mad at you. se enchisman contigo, They get upset. no quieren que tú te They levantes. don't want you to wake me Lidia, up. te quieren ver allí atrás They sentado, want you to sit back pero there. levántate en el nombre de But get Jesús. up in the name of Porque aunque el Jesus. enemigo se quiera levantar en contra de The ti, enemy rises up against you. recuérdale siempre Remind them. que va a haber un Dios que va a pelear por ti. There's going to be an enemy who fights for you. Ahora te digo, iglesia, I tell you, church, levántate, rise up. enfrenta a ese enemigo, Face your enemy. enfrenta a ese enemigo. Face your enemy. Puede ser que sean los comentarios, It could be the comments. puede que sea el dolor, It could be pain. puede que sea la It persecución, could be persecution. puede que sea la crisis, It could be crisis. pero levántate en medio de todas esas cosas. Do everything. No te quedes en el suelo. Do not stay on the ground. Pon tu fe Put your faith al frente de ese enemigo. in front of the
y demuéstrale a él. and show the enemy. Ay, ay, ay. Oh, come on. ¿Quién es el que está contigo? Who's with you? Por eso es que cuando Saulo That's why when Saulo estaba enfrentando a los cristianos, was confronting the Christians, chocó con el Rey de Reyes, he smashed against the chocó con Jesús de Nazaret. He went against the Jesus of Nazareth. Dice el versículo 5, The verse 5 says, y él le dijo, and he said, ¿quién eres, Señor? who are you, my Lord? Y él le dijo, And he said, Aleluya. come on. le dijo, yo soy Jesús, I am Jesus, a quien tú persigues. who you are seeking. Hermano, yo sé si tú lo has leído espiritualmente. Oh, Jesus! Quiere decir que Jesús se le va a parar al frente de tu enemigo Jesus is going to stand y le va a decir, yo soy Jesús, I'm Jesus, el que murió por mi who sierva, died for my el que family, murió por mi who siervo, died for my a quien family, tú who persigues. you're seeking. Así que detente, Stop! deja de estar estorbando a mis hijos. Stop disturbing them! Pero eso tiene que verlo por tu fe. But that you have to see it by faith. Oh, come on. Gloria a Dios. Oh, that went right over their heads. La fe es nuestra arma más poderosa en Dios. Faith is the strongest weapon of God. Esa es la convicción interna That is the conviction que nos inside moviliza that moves us y nos lleva a conquistar lo imparable. and takes us to conquer the impossible. Esa es la confianza That is the trust que ferrea inquebrantable, en el poder de Dios, that is an unbreakable trust in God, en su soberanía in His sovereign sobre todas las cosas. above all things. Así como Saulo tuvo ese The encuentro, same way Saulo had that encounter. que ahora, ¿verdad?, se hace la transformación And de the Saulo transformation comes al apóstol Pablo, to Saulo with the being the quien pasa a apostle. ser, ¿verdad?, un seguidor, He starts being a un apóstol de Cristo. the follower of people to Y la now follow continuación del Jesus. ministerio de los apóstoles, And his continuation of the como Pedro apostles realizando milagros y Like fortaleciendo la iglesia. was strengthening the church. Hay gente que van a coger There's people that are going to take y no van a querer and they're not going to want que tú ejerzas el llamado de Dios, that you do the will of God. como me pasó a mí allá en Puerto Rico, Like it happened to me in Puerto Rico. que no me dejaban levantarme. If they wouldn't allow me to get up, Varón, yo llegaba, me sentaba, I would come and sit. y cuando me ponían a predicar, And when they would put me to preach, me criticaban, they would criticize me. me señalaban, They would point at me. y le buscaban las 5 patas al gato. And they would look for the 5 legs of the cat. Pero tú sabes algo, varón, But you know something? que yo nunca dejé de predicar a Dios. I didn't stop ¿Tú preaching. sabes qué yo hice? You know what I did? No me quieras aquí en la iglesia, You don't want me in church? me voy para la calle. I'm going to go to the streets. Y predicaba en cada punto de droga And I would go to the points of the y me drugs. metía a ellos ahí en el And I mismo medio. would go in the middle of the drug Ponía una trafficking. bocina, And I would put a speaker. así sea solo, And even if it was alone. y llevaba la palabra de And I Dios. would preach the word of God. A mí no me hace falta estar aquí I metido. don't need to be in the pulpit. Afuera que está la Outside is necesidad. where the need Por is. esa razón That is why tenemos que tener esa fe activa. we have to activate the Porque no faith. es solamente pararnos aquí adelante. It's not being here in Sino the es allá front. afuera. It's outside too. Y se me está haciendo cuesta arriba And I'm climbing uphill por mi trabajo. because of my job. Porque los días que tengo disponibles Because the days I es have un día como available hoy y is el like día a de day semana. like today and the weeks. Pero me gustaría ir con los caballeros But I would love to go with the para la men calle. to the streets. Así que únense conmigo en oración. Join me in prayer, please. So I can have another job. Porque realmente tengo anhelo de buscar las almas que están Because I afuera. desire to be with the souls out there. Así que te pongas sobre sus pies, iglesia. Let's all stand to our feet. Recuerda que la fe tiene enemigos. Remember that the faith has enemies. Así que no deje Do not allow que el enemigo the enemy tome ventaja de tu to fe. take advantage of your faith. Sino que la fe That the faith tome la ventaja de los takes enemigos. advantage of those enemies.
Así que si alguien necesita la oración, if someone needs si prayer, alguien quiere a Cristo, if someone wants to accept esa es la Jesus oportunidad. Christ, this Amén. is the opportunity. No soy de forzar a nadie, I'm not going to force pero si anybody. sientes pasar, But if you need prayer, puedes pasar. you may come up to the front. Estamos dispuestos a orarle por We're usted. willing to pray with you. Mi alma alaba a Dios. My soul praises you. Aquí mi cuarto. Hallelujah.